Sonido 1, 2, 3. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta.
Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Celebramos la memoria de San Juan María Vianney, presbítero, que durante más de 40 años se entregó de una manera admirable al servicio de la parroquia que le fue encomendada en la aldea de Ars, cerca de Vélez, en Francia, con asidua predicación, oración y ejemplos de penitencia. Diariamente catequizaba a niños y adultos, reconciliaba a los arrepentidos y con su ardiente caridad alimentaba en la fuente de la Santa Eucaristía. Brilló de tal modo que difundió sus consejos a lo largo y ancho de toda Europa y con su sabiduría llevó a Dios a muchísimas almas. Y los sacerdotes lo consideramos el patrono de los párrocos. Y ofrecemos esta Eucaristía a Santa Marta por protección y a San Pancracio por el trabajo e intención de Claudia Patricia Osorio, por las almas de Marco Rincón, Etelvina Morales y Esther Castro, intención de Francis Rincón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu espíritu. Muy queridos hermanos, humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, porque también nos reconocemos pecadores. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios de poder y misericordia, que hiciste admirable a San Juan María Vianney por su celo pastoral, concédenos por su intercesión y ejemplo ganar para Cristo a nuestros hermanos y alcanzar juntamente con ellos los premios de la vida eterna. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Del libro de los Números. En aquellos días el Señor dijo a Moisés en el desierto de Parán: envía gente a explorar el país de Canaán, que yo voy a entregar a los israelitas. Envía uno de cada tribu, y que todos sean jefes. Al cabo de 40 días volvieron de explorar el país y se presentaron a Moisés, a Aarón y a toda la comunidad israelita en el desierto de Parán, en Cades. Presentaron su informe a toda la comunidad y les enseñaron los frutos del país y les contaron: hemos entrado en el país a donde nos enviaste. Es una tierra que emana leche y miel.
Aquí tenéis sus frutos. Pero el pueblo que habita en el país es poderoso, tienen grandes ciudades fortificadas. Hemos visto allí a los hijos de Anac. Amalec vive en la región del desierto. Los hititas, jebuseos y amorreos viven en la montaña. Los cananeos junto al mar y junto al Jordán. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo: tenemos que subir y apoderarnos de esa tierra, porque podemos con ella. Pero los que habían subido con él replicaron: no podemos atacar al pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y desacreditaban la tierra que habían explorado delante de los israelitas. La tierra que hemos cruzado y explorado es una tierra que devora a sus habitantes. El pueblo que hemos visto en ella es de gran estatura. Hemos visto allí gigantes, hijos de Anac. Parecíamos saltamontes a su lado y así nos veían ellos. Entonces toda la comunidad empezó a dar gritos y el pueblo lloró toda la noche. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: ¿hasta cuándo seguirá esta comunidad malvada protestando contra mí? He oído a los israelitas protestar de mí, pues diles: por mi vida, oráculo del Señor, que os haré lo que habéis hecho en la cara. En este desierto caerán vuestros cadáveres y de todo vuestro censo, contando de 20 años para arriba. Los que protestáis contra mí no entraréis en la tierra donde juré que os establecería, solo excepto a José, hijo de Nun, y a Caleb, hijo de Jefoné. Contando los días que explorasteis la tierra, 40 días, cargaréis con vuestra culpa 1 año por cada día, 40 años, para que sepáis lo que es desobedecerme. Yo, el Señor, juro que trataré así a esa comunidad perversa que se ha amotinado contra mí. En este desierto se consumirán y en él morirán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Hemos pecado con nuestros padres, hemos cometido maldades e iniquidades. Nuestros padres en Egipto no comprendieron tus maravillas. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Bien pronto olvidaron sus obras y no se fiaron de sus planes. Ardían de avidez en el desierto y tentaron a Dios en la estepa. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Se olvidaron de Dios, su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto, maravillas en el país de Cam, portentos junto al Mar Rojo. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Dios hablaba ya de aniquilarlos, pero Moisés, su elegido, se puso en la brecha frente a él para apartar su cólera del exterminio. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se marchó y se retiró al país de Tiro y Sidón.
Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle: «Ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo». Él no respondió nada, y entonces los discípulos se le acercaron a decirle: «Atiéndela, que viene detrás gritando». Él les contestó: «Solo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel». Ella los alcanzó y se postró ante él y le pidió: «Señor, socórreme». Él le contestó: «No está bien echar a los perros el pan de los hijos». Pero ella repuso: «Tienes razón, Señor, pero también los perros se comen las migajas que caen de la mesa de los amos». Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas». Y en aquel momento quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, la palabra de Dios nos invita hoy a que tengamos siempre una actitud de lucha. El reino de Dios se gana, dice por ahí en uno de los evangelios, una frase un poco así como de pronto debatible para algunos. El reino de Dios se gana con violencia. Hay que conquistar ese reino de Dios. Y cuando decimos que se gana el reino de Dios con violencia, para nosotros los católicos, la violencia no es contra los demás, es contra sí mismo. Porque el gran problema es luchar contra uno mismo para empezar la conquista de la tierra prometida. Aquí en la primera lectura, en el libro de los Números, vemos cómo se presenta esto de manera muy plástica, demasiado gráfica. Hay que entrar a esa tierra y Moisés manda exploradores. Y son dos tipos de exploradores. Unos que traen frutos y dicen: vamos a conquistarla porque podemos con ella. Y otros que dicen: no, porque allá hay muchos habitantes gigantes más grandes que nosotros, los hijos de Anac. Entonces se presentan estos dos allá como testigos, uno diciendo: sí, vamos que podemos, y los otros diciendo: no, porque nos van a dar duro. Y ganaron estos últimos, y todo el pueblo entonces se puso a llorar toda la noche ahí. Dios nos mandó aquí al desierto para matarnos, lo mismo que ha dicho todo el tiempo y hemos escuchado los últimos días, tanto en el libro del Éxodo como en el libro de los Números. Hay una queja permanente, hay una angustia permanente, hay una desconfianza permanente en Dios, y pues ya Dios hoy dio la sentencia. Pues se van a quedar aquí en el desierto, un día por cada año que fueron a explorar, pues son 40 años aquí en el desierto, y estos que empezaron a quejarse se van a morir aquí, o sea, en 40 años ya pues pasará esa generación. En el Nuevo Testamento acabamos de escuchar este texto de Mateo en el capítulo 15, donde están esas dos actitudes también. Jesús está fuera de la Tierra Santa, por decirlo así. Está en el territorio de Tiro y Sidón, allá ciudades que quedan a orillas del mar Mediterráneo. Y una mujer extranjera, una que era de allí, de estas tierras, empieza a gritarle a Jesús que sane a su hija de un demonio muy malo. Y Jesús, pues, ante el acoso de esta mujer, pues le dice que no puede porque solamente vino a las ovejas descarriadas de Israel. Eso le dice a los discípulos, que como que le insiste: mire, viene ahí, está molestando, está gritando, qué oso, o cualquier cosa de estas. Pero la mujer no se rinde. Y ahí es donde está el detalle. Los que son de la Tierra Santa se rindieron. A Jesús lo han echado. Él empezó a predicar el reino de Dios y que Él reemplaza a Moisés y su ley. Y eso les molestó mucho a los judíos. Le hicieron la vida imposible a Jesús. Pues Él va también a territorio extranjero y, oh sorpresa, allá sí es reconocido. ¿Qué es lo que representa aquí esta mujer? Una extranjera que sabe de Jesús, que conoce sus obras y reconoce quién es. Este hombre tiene poderes de Dios.
Mejor dicho, es Dios de una u otra forma. Y por eso, ante la respuesta dura de Jesús, no está bien darle el pan de los hijos a los perros. Era la forma en que se trataban en aquella época para hacer una gran distinción entre el pueblo de Israel, los elegidos, los hijos, y los pueblos extranjeros a los que denominaban perros, así tal cual. No es una frase extraña para los oídos de aquellas épocas. Hoy que somos tan sensibles y que nos indignamos por todo, pues parece que aquí Jesús es digno de que nos indignemos contra Él. Pero no, eran las frases, eran las formas que se tenían en aquellas épocas. Pero esta mujer que sabe de esas cosas, ha escuchado esas palabras, dice: sí, Señor, tienes toda la razón. No está bien que los perros se coman el pan de los hijos, pero lo que pasa es que también los perros comen de las migajas que caen de la mesa, cuando los niños la botan, o los amos. Es decir, esas migajitas de lo que comen allá los hijos, son tan poderosas esas migajitas que con eso es más que suficiente para mí. Yo también soy de alguna forma de ese pueblo, porque te reconozco a ti. Ellos comerán todo el pan entero, yo me quedo con la migajita que con eso es más que suficiente para mí. Y por eso proclama Jesús, Él proclama 2 o 3 veces máximo esa admiración por aquellos que lo reconocen, lo que Él es y lo que no es reconocido en su pueblo. Recordemos, por ejemplo, que por allá en Cafarnaún un militar, ¿cómo se dice esto? Un centurión romano le pide el favor que a través de un siervo, él no fue, a través de un siervo manda el mensaje a Jesús a decirle que cure a uno de sus esclavos que está mal y lo quiere mucho y toda la cosa. Allá los judíos le dicen: oiga, sí, este es como buena gente, ayúdelo porque nos ayudó a construir nuestra sinagoga y bueno, todas estas cosas, se lo merece más o menos. Y Jesús le dice: pues voy a curarlo a la casa. Pero ya de antemano el siervo estaba entrenado para decirle: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, porque soy un militar y pues la vida militar no es la más digna, por decirlo así, para estas cosas. Pero como yo sé que tú eres como yo, le manda decir el militar es que tú eres como yo, así más o menos. Yo tengo soldados a mis órdenes. A uno le digo que vaya y va, a otro que venga y viene. Pues tú también puedes hacer lo mismo. Y eso le causó admiración a Jesús, porque le dijo también más o menos: tú también tienes tus soldados a tus órdenes. La vida, la muerte, la salud, la enfermedad y otras cosas más, tú puedes hacer venir la enfermedad y puedes hacerla ir. Es lo que le está diciendo. Esos son prerrogativas, poderes solamente de Dios. Un extranjero reconoció lo que sí es capaz de hacer Jesús y por eso Jesús se admira. En Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Que te suceda como has creído. Los extranjeros son capaces de ver lo que es Jesús porque tienen el corazón y la mente un poco más abiertos a estas cosas del poder de Dios. En cambio, los judíos estaban tremendamente amarrados a la ley de Moisés y no se salían de ahí, y por eso rechazaron todo el tiempo a Jesús, incluso hasta llegar a matarlo, porque ellos tenían su fe puesta en Moisés, en su ley y en toda la palabra que sale de la boca de Moisés y los profetas. Jesús, ¿quién era? ¿Tú quién eres? Lo vamos a ver el próximo domingo precisamente. ¿Acaso este no es el hijo del carpintero? Etcétera, etcétera. Y ahora, ¿con qué nos va a salir pues con estas cosas que está diciendo? Pues resulta que en el extranjero Jesús sí es reconocido por lo que es. Tiene poderes de Dios, tiene signos de ser Dios mismo. Y hay gente que se da cuenta de eso. En Israel no. Y por eso esta mujer responde de esa manera: la migajita que me lances para mí es suficiente, porque esa migajita tiene el poder divino. Recordemos que
Alguna vez a Jesús le preguntan, ¿cómo es el reino de los cielos? Y él responde, es como el granito de mostaza, es la más pequeña de las semillas. Para nosotros aquí en este mundo como que las cosas entre más grandes mejor, y resulta que para Dios no importa ese tamaño, lo que importa es que si esta semilla es de Dios, así sea chiquita, va a dar el árbol, dice allá, que hasta los pajaritos vendrán a hacer sus nidos. Esa confianza en la migajita que viene de Dios, porque esa es. Parece chiquita, pero tiene el poder de Dios. Eso fue lo que reconoció esta mujer. Esa migajita de ese pan que tú das, para mí es lo que yo necesito, porque ahí está todo lo que tú vienes a darnos. Esta mujer reconoció a Jesús como Dios. Es lo que le pasó acá, como el militar aquel. Y por eso le dice, qué grande es tu fe. Impresionante, ni siquiera los discípulos lo han reconocido así hasta ese momento. En el siguiente capítulo, en el 16, recordemos que Jesús empieza a preguntarle a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo y qué dicen ustedes de mí? Y es cuando Pedro responde allá en el capítulo 16, versículo 16, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Pero primero lo reconoce esta mujer de esa manera. La pregunta para nosotros, queridos hermanos, como en el sentido que nos regala hoy la iglesia, ¿será que sí estamos poniendo nuestra confianza en Dios? ¿O estamos como en la primera lectura que nos dan una tierra inmensa que hay que trabajar para conquistarla, pero como que hay demasiado enemigo y hay mucho esfuerzo que realizar, entonces nos volvemos para atrás? En cambio los demás, los extranjeros que se supone que no tenían nada que ver con estas cosas, ellos sí alcanzan eso porque tienen una confianza inmensa. Si aludimos a esa primera lectura y a este evangelio, Dios nos está regalando el mundo invisible, el reino de los cielos, pero hay que trabajar por él. Sí podremos trabajar por él, sí vamos a luchar por él, sí vamos a conquistar ese reino, o de pronto nos dejamos llevar allá por la, ¿cómo se dice?, el escepticismo, o por el miedo, o alguna cosa que nos diga, eso es como difícil, eso es que yo como soy humano, yo no puedo. Oiga, pero si los santos pudieron conquistar eso, sí, pero es que ellos eran santos. ¿Y cuál es la diferencia entre un santo y nosotros? Jesús se le apareció a una mujer muy famosa, una santa, Santa Catalina de Siena. Y ella le preguntaba, ¿será que por aquí, por estas épocas, con todos los problemas que tenía la iglesia en ese momento, 1200, 1300 por allá, ¿será que nosotros sí alcanzaremos el reino de los cielos, como lo hicieron aquellos otros famosos santos? Y Jesús le responde, el sol era el mismo en esa época, se respiraba el mismo aire. ¿Cuál es la diferencia de los antiguos a nosotros? Ahí está la propuesta del reino de los cielos, una tierra prometida, un reino de santidad, un reino de vida eterna, un reino de divinidad, y hay que ir por él, que sí, que hay que conquistarlo. Hay muchos enemigos, hay muchos vicios, hay muchos pecados, hay muchas dificultades, eso es lo que hay que pelear. Y hoy se nos propone así, en bandeja de plata, ahí está el reino de los cielos. En el Nuevo Testamento es como más sencillo, mire, ahí está, pero en abundancia, como esta mujer, simplemente tú tienes todo lo que se necesita para salvarme, ayúdame. Y lo conquistó. Entonces nos queda esa propuesta para todos, está el reino de los cielos. Y hay que luchar por él, ciertamente. Hay que poner la vida en ese camino de la voluntad de Dios, en esas cosas que hay que hacer para que podamos obtener ese reino. Si es por parte de Dios, ya lo entregó todo, está ahí en bandeja de plata. El 99.5% del trabajo ya lo hizo Dios.
el otro puchito que falta, ese es el trabajo nuestro y nos echamos para atrás. Pues queridos hermanos, ahí está la propuesta. Todo un reino por ganar, pero hay que conquistarlo. Todo un reino al que hay que darle la confianza plena a Jesús, porque Él es el reino de Dios y Él está dispuesto a recibir a aquel que le presente un poquito de confianza. Ojalá como la de esta mujer extranjera, ojalá como todos los que a lo largo de la historia y que ahora llamamos santos o mártires o siervos de Dios, aquellos que hicieron que la cosa funcionara. Aquí tenemos un vecino en el Minuto de Dios, el padre García Herreros, ya empezó su proceso para canonizarlo, ya tiene el título de siervo de Dios, ya empezó ese. ¿Cómo logró eso? Si leemos o recordamos un poco la historia de todo lo que hizo allí, tenemos aquí un vecino que puede ser santo y está en ese camino. ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros no? ¿Qué diferencia había entre la humanidad de ellos y la humanidad nuestra? Pues la propuesta es conquistemos, vamos por eso que nos pertenece. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea nuestro sacrificio que se agradable ante ti, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Al conmemorar a tus santos te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza, por el cual confiamos vernos libres de los males presentes y de los futuros. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Juan María Vianney, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, Hosana,
Hosana, los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo, todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo
pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, y oramos especialmente por Marco Rincón, Etelvina Morales y Esther Castro, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, Señor, que quitas el pecado, ten piedad, Señor. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz. Que quitas el pecado, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor,
no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos.
Señor, que estos sacramentos que hemos recibido nos hagan dignos de los gozos eternos que mereció San Juan María Vianney, tu servidor bueno y fiel, por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.